Una vez también estuve así. Comenzás a repetir una y otra vez como un lorito, ¿viste? Porque es así como aprendimos. Pero la pregunta es, y ponete la mano en el corazón, ¿has escudriñado por vos mismo la Escritura? ¿Entendés? Bueno, esto te permite justamente que vos vayas a la Biblia y comiences a buscarle directamente vos el mensaje, por supuesto, inspirado, iluminado con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros? Hay ejemplos, que tengo yo en escrito, que dice que hay ejemplos fundamentales de esta continuidad, presta atención, en la cristología progresiva. ¿Cómo es que nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, donde está esa continuidad de la Biblia desde Génesis, podemos hablar así, hasta Apocalipsis? ¿Cómo está? Porque tiene que haber un solo mensaje. Aunque parecen muchas historias diferentes que hay en la Biblia, pero el mensaje teológico y doctrinal es el mismo. Pero acá hay algo también que vamos a ver hoy, que es la revelación progresiva. Una revelación progresiva es algo como que Dios no le dio al ser humano de entrada todo lo que es el conocimiento. Le fue dando, como quien diría, paulatinamente, progresivamente, fue revelando cada una de las doctrinas que hoy la Iglesia cristiana defiende como una verdad fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y en el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo. Por ejemplo, el hilo rojo, que es la redención, podemos rastrear un solo tema, la redención de la humanidad a través de diferentes etapas. Presta atención, ¿no? En el Pentateuco, los primeros 5 libros, ahí se establece la necesidad de un sacrificio. El sistema, hay un segundito por favor, ahí está. Bien, se establece la necesidad de un sacrificio. El sistema del sacrificio levítico es una sombra. Eso subraya, es una sombra. ¿Una sombra de qué? De lo porvenir. Comenzaba Dios a mostrar a través de esto que estaba en el Pentateuco, la necesidad de un sacrificio, ¿se acuerdan? El sacrificio dentro de lo que es el tabernáculo, luego el templo. Todo esto comenzaba Dios a mostrar que hacía falta un sacrificio para el perdón de los pecados. En aquellos tiempos, recordemos que la sangre de cordero, machos cabríos, lo único que hacía que era cubrir. Recuerden eso, no quitaba el pecado, cubría el pecado en este caso del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, ¿qué había que hacer? Todos los años los mismos sacrificios, uno tras otro, y pasaban generación tras generación de israelitas, de levitas, de sacerdotes, y morían uno, y así. Hasta que, vamos a ver un poquito más, ¿no? Bien, entonces en el Pentateuco vemos que esa es la sombra que apunta ¿a quién? A la necesidad de ser cubrido el pecado. Acuérdense en eso, ¿sí? Luego avanzamos un poquito más en la continuidad de la Biblia y llegamos a los profetas. Seguimos el Antiguo Testamento. Acá nosotros vemos la continuidad que se vuelve más específica. Isaías 53 describe a un siervo sufriente. ¿Quién es ese siervo sufriente? Nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer tranquilamente pues, todo el capítulo 53. Aquí la revelación avanza de un sistema, como era el sistema del tabernáculo, a una persona. Ahí usted va viendo también el tipo. Tipo era justamente el Pentateuco, donde estaba esa sombra, esos sacrificios, que era un sistema, ¿no? Un sistema, y ahora apuntaba al antitipo, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, a la persona. Y luego avanzamos en la Biblia, en la continuidad de la Biblia, y llegamos nosotros en lo que, muchas gracias a vos, hermana Lucy Cari, gracias por estar por acá, cuando quieras sos bienvenida. Avanzamos nosotros en el estudio de la Biblia y llegamos a los evangelios, ¿no? A los evangelios. Acá en los evangelios, por ejemplo, tenemos a Juan Bautista, que está identificando a Jesús como ¿quién? Como el Cordero de Dios que quita, presta atención, que quita el pecado del mundo. Ya no es que cubría.
porque aquello cubría el pecado del mundo, el pecado de Israel, y ahora aparece el Cordero Pascual, que es tipo, es el antitipo del tipo de aquellos corderos que estaban en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, a ver, voy a invitar acá a la hermanita Julie, que el otro día estuvo con nosotros. O a ver, hermano, por favor, inviten ustedes que yo estoy ocupadito. Entonces, hermano querido, acá ya vemos nosotros el Evangelio a Juan el Bautista, que identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Conectando directamente con el sistema de Éxodo. Hasta acá vamos a hacer un pequeño alto. Yo quiero a ver si hay comentarios o preguntas que me lo hagan acá, si han comprendido cómo es esta continuidad de la Biblia. De esta forma es como nosotros podemos ver a nuestro Salvador. Desde el Antiguo Testamento viene a través de la continuidad de la Biblia, comenzamos a ver nosotros, ahí también vemos el tipo, el antitipo, ya vamos a entrar a profundizar un poco más, hasta que llegamos nosotros ya en las epístolas. La carta a los Hebreos, por ejemplo, es algo fantástico, como muestra lo antiguo, lo que era la sombra, lo que era el tipo, y muestra lo que es el antitipo, que en este caso hace mención a nuestro Señor Jesucristo. Hermano querido, pregunta, díganme acá, por favor, así colaboramos un poco, no quisiera que se quede con duda, mi hermana Judimar, mi hermana Beatriz, mi hermano Eric. Y si hay preguntas, por favor, abran sus micrófonos. Hermana Sinaí, si estás por ahí, subí, aunque sea para acompañarnos, porque vos sos también alumna de acá, de este grupo, ¿no? Mi hermana Judimar, ¿tenés pregunta? No, hermano, no tengo pregunta, pero sí, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que tiene desde el principio hasta el final, tiene una continuidad, ¿verdad? Y demuestra internamente y externamente de que Cristo estaba desde el principio, ¿verdad? Y bueno, no tengo preguntas por los momentos. Amén, amén. Déjame saludar y dar la bienvenida a la hermana Sinaí. ¿Cómo está mi hermanita querida? Abrí tu micrófono, saludamos un poquito. Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Hasta llegar, hermana Beatriz. Bien, mi hermana Beatriz, ¿tenés alguna pregunta con respecto a este tema sobre la continuidad de la Biblia, como estamos hablando? Ahí está la hermana Vania Contreras, bienvenida hermanita, subí a acompañar un poquito ya que nos queda mucho de clase, pero subí lo mismo a acompañarnos. Hermana Beatriz, ¿tenés algo para hacer comentario, alguna pregunta o algo? No, hermano, porque como es repaso de lo que ya vimos, para mí todo está bien. Amén, amén. Mi estimado Shalom, Eri, ¿tenés consulta, pregunta, comentario con respecto a este tema, mi hermanito querido? Podés abrir tu micrófono, podés opinar libremente. Mi hermano querido. Bueno, parece que debe estar ocupadito el hermano, ¿sí? Bueno, entonces, hermano querido, para tener esta partecita, ¿por qué es importante para la teología sistemática la continuidad de la Biblia? Bueno, presta atención, porque sin la continuidad de la Biblia sería una colección de mitos inconexos, o sea que no estarían conectados. Para el teólogo, la continuidad garantiza la inerrancia y la autoridad divina. Si hay un solo mensaje coherente, a pesar de la diversidad de autores humanos, se concluye que hay un solo autor divino. A eso le llamamos inspiración. Amén. Qué bueno que estamos comprendiendo un poquito todo esto. Bien, entonces avancemos un poquito más. En la hojita usted tiene ahí, por ejemplo, esta parte que no sé si habrá quedado claro para algunos, pero yo acá le voy a hacer otra vez un repaso sobre la doctrina. Ahí dice, la doctrina está progresivamente presentada desde un principio en forma de introducción. Algunos de ustedes, mi hermano querido, me podrían dar o explicarme qué quiere decir esto, que la doctrina está progresivamente presentada desde su principio en forma de introducción. ¿Alguien podría darme, por favor, la explicación de esto, si es tan amable?
¿Mm? Mi hermano querido. Bueno, miren, acá hay que subrayar dos palabras. Progresivamente y la parte que dice introducción. Es lo que dijimos hace un momento, hermanos queridos. Eso es todo. Recién lo acabamos de decir nosotros, qué es lo que era la continuidad de la Biblia. Justamente lo que vemos nosotros como una progresión en cuanto al mensaje, ustedes vieron cómo fue no evolucionando, sino fue progresando, esa es la palabra correcta. Y eso sirvió como introducción. Todo lo que pasó allá en el Antiguo Testamento es una introducción. Por eso dice esto, la doctrina, presta atención, es la enseñanza. La doctrina está. ¿Qué doctrina? La doctrina de la salvación, soteriología, la doctrina del Dios Padre, la doctrina del Dios Hijo, la doctrina del Dios Espíritu, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la infalibilidad de la Biblia. Todas las doctrinas están desde el Antiguo Testamento y nosotros las podemos analizar de manera progresivas. Por ejemplo, ¿cómo es que algunos dicen, demostrame dónde está, por ejemplo, la palabra Trinidad en la Biblia? Claro, es que esa pregunta es un poquito capciosa y tramposa, porque no está la palabra Trinidad en la Biblia. Y entonces, viste, entonces la Biblia no existe. No, pero también hay otras tantas palabras que no están en la Biblia. Y sin embargo lo usamos nosotros como ¿qué? Como términos teológicos para comprender una doctrina fundamental de la Biblia. Entonces, ¿cómo comprendemos que está la Trinidad en la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis lo vemos. ¿Cómo? Con esa doctrina, con esa revelación progresiva. Comienza como una introducción, lo vemos nosotros allá en Génesis 1.1, 1.2, y lo vemos nosotros hasta el final de Apocalipsis, a las 3 personas de la Trinidad. Y eso es una manera de estudiar más coherente. Y eso tendría que sorprendernos a muchas personas, de decir, ¿cómo puede ser que se encuentre la doctrina de la Trinidad en la Biblia, pero no está la palabra Trinidad? No está. La palabra Trinidad o Trinita tuvo que ser creada por allá en el año 280 y pico por Tertuliano, justamente para tratar de defender a aquellas personas que atacaban la doctrina de la Trinidad. Pero es una doctrina que está desde Génesis hasta Apocalipsis. No vamos a entrar en eso. También vemos nosotros la doctrina de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis ya tenemos, y así. Entonces la doctrina está progresivamente. Muchas gracias, mi hermano Shalom. Está progresivamente presentada desde su principio en forma de introducción. Luego, hasta su más completo desarrollo. Como vimos hace un momento, hicimos ese ejemplo. Completo desarrollo. El tipo está acá, presta atención. El tipo sería toda esa revelación como introducción, esa sombra, eso es el tipo. El tipo está seguido por el antitipo. Y uno de los temas, ahí está. Y ahí nos vamos a dejar. No sé si ustedes quieren anotar o después, yo creo que mejor después vean el video. Quiero darle una definición de lo que es el tipo para que ustedes, bueno, mi hermano querido, vaya tranquilo, vaya. Que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que en otro momento se nos acerque y nos visite. Amén. Muchas gracias, mi hermano querido. Bendiciones. Bueno, hermano, miren. Tipo, para que quede bien claro, ¿no? Tipo. ¿Qué es el tipo? Esto, a ver un segundo. Esto forma parte de la tipología. Una disciplina que estudia la correspondencia diseñada por la divinidad entre personas. Presta atención, parece difícil de entender, pero es fácil. Eventos o instituciones del pasado o realidades posteriores. Tipo es una figura, persona, evento o institución en el Antiguo Testamento. Ahora presta atención a esta institución. ¿Qué es lo que es en el Antiguo Testamento esta institución? Es una estructura, práctica
o cargo establecido por Dios para ordenar la vida del pueblo de Israel. Vieron que hace un momento hemos visto nosotros justamente el ejemplo de la continuidad de la Biblia, ¿no? Como estaba en el Pentateuco y bajaba para los profetas, luego venía bajando para las epístolas, y así lo podemos ver nosotros completo, todo el desarrollo de lo que era justamente nuestro Señor Jesucristo, su plan salvífico también, ¿no? Bueno, ahí vemos nosotros esta institución. No es una práctica o una institución hecha por seres humanos, sino que Dios mismo divinamente ordena esta institución en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para poder guiar al pueblo de Israel. Y esa misma institución, como por ejemplo el tabernáculo, primero el tabernáculo, el templo, el sacrificio, el corderito, derramamiento de sangre, todo eso apuntaba ¿a quién? A Cristo. No sé si van comprendiendo, me avisan por favor, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, y tenemos nosotros lo que es el antitipo. ¿Qué es el antitipo? Bueno, el antitipo es el cumplimiento o la realidad sustancial en el Nuevo Testamento que corresponde al tipo. El antitipo siempre es mayor o superior al tipo. La realidad siempre es mayor a la sombra. Y hemos dado ejemplos también allá en este texto bíblico, ¿no? Pero yo quiero darte ejemplo de la Biblia. Mira, por ejemplo, acá tengo un comentario. En la teología sistemática, el antitipo es la realidad definitiva. ¿Cómo es eso? Si nosotros hemos visto el ejemplo del tabernáculo, que era la sombra, era el tipo, era el evento, era la institución dada por Dios, ahora nosotros luego vamos a proyectarse a algo superior y mejor, y ese algo posterior, superior y mejor es el antitipo. Ese es, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Así, de esa forma, es como vos tenés que analizar todas las escrituras. Todas las doctrinas, como estamos viendo nosotros, están de manera progresiva y de manera introductiva desde el Antiguo Testamento hasta su revelación final completa, que ya es justamente en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la hermana Yudimar? O sea, los eventos, así es, mi hermana querida. Nada más que nosotros acá lo estamos definiendo, porque recuerden que estamos estudiando teología. Lo estamos definiendo desde un punto de vista ya más intelectual, si querés decirlo. ¿Entendés? Es la sombra, es lo que comúnmente conocemos nosotros como la sombra del porvenir. Todas las cosas que han pasado en el Antiguo Testamento sirvieron para nuestra enseñanza. A eso es el tipo y el antitipo. Acá vamos a dar ejemplo. Déjame leer un poquito acá. Ahí está. Si el tipo es el boceto es como un documento, vamos a decir así, un escrito, un borrador, le llamamos acá también nosotros. Si el tipo es un boceto en el Antiguo Testamento, ¿sí? El antitipo es la obra terminada o el cuerpo que proyecta esa sombra. Por ejemplo, ¿cómo haces vos o cómo hago yo cuando tenemos que hacer, o ahí está la hermana Sinaí, que tiene que hacer, presentar un estudio? Hacemos un bosquejo en un papel cualquiera, anotamos todo rápido, la mejor información y sacamos lo mejor información posible, y luego de ese boceto que hacemos, lo organizamos mejor y lo presentamos finalmente como un estudio, como una tesis, no sé cómo le llamarán. ¿Entienden? Eso es el tipo. Eso es las doctrinas que están progresivamente y luego se revelan finalmente allá en el Nuevo Testamento. ¿Van comprendiendo, hermano querido? Pónganme ahí, porque estoy preocupadita. Pónganme si han entendido algo. Amén, amén. No entendemos nada, estoy perdido, lo que sea. Escríbame un poquito, por favor, ahí. Amén, amén, amén. Bien, bueno, gracias, mi hermano querido. Muchas gracias. Bien, entonces si ya está comprendido esta partecita, vamos a pasar al punto número 2, ¿sí? Mi hermana María Contreras, ¿qué hace allá abajo que no viene para acá arriba con nosotros? Mi hermana querida, suba.
venga, aunque sea hace bulla. Mi hermana querida. La hermana Noemí está... Sí, mi hermana. Hermano, en el documento tenemos el punto número 1 del punto número 1 de Romanos, que según la Biblia Dios se ha revelado a toda la humanidad. Y están todos los textos bíblicos y dice la revelación general puede definirse como todo eso. Después el 5 tuvimos la doctrina, bueno, eso lo escribió, la doctrina es enseñanza, pero ahora tenemos que empezar con el punto 2 del inciso I, ¿así? El No, inciso número romano, 1 del número romano. no, eso ya había quedado, lo habíamos dejado en stand-by, ¿se acuerda? Porque estamos nosotros con un nuevo documento ahora, en este caso, ¿entendés? ¿Te acordás o no? Estamos leyendo el documento, ya no lo mando yo por escrito, sino que solo le mando las hojas. Claro, exactamente. Ahora vamos al punto número 2, fíjate en la hoja, ahí dice como título la extensión de la revelación bíblica. Acordate que estamos todavía nosotros tocando lo que es el punto B, la evidencia externa. Ya hemos visto, recién terminamos de repasar, la continuidad de la Biblia, es el punto 1, y ahora pasamos ya al punto número 2, que es la extensión de la revelación bíblica. ¿Entendés, mi hermana? ¿Tenés ahí el manuscrito? ¿Te animás a leer, por ejemplo? No. ¿Eh? Sí, está bien, muy bien. ¿Lo tenés al escrito? Lo que pasa es de que no pude imprimirlo. Ok, no te hagas problemas problemas. esta semana. Ajá. Y lo tengo en el teléfono, pero en el teléfono estoy ingresada porque justo el teléfono se volvió a trabar y por eso es que no estoy dando vueltas con eso. Amén. Bueno, no te hagas problemas, dale. Bien, yo le voy a leer entonces ahí, procuren para otra semana tener el escrito, así ustedes van leyendo, porque si no hago yo como un monólogo nada más, ¿viste? Y está lindo que podamos interactuar, que ustedes me ayuden a leer todas esas cositas, ¿viste? Por ejemplo, este escrito dice así, la extensión de la revelación bíblica. Esto también es otra evidencia externa, ¿no? Recuerden que estamos justamente viendo nosotros todo el tema de lo que es la revelación externa, ¿no? Por ejemplo, acá dice bien clarito que en su manifestación de la verdad. Recuerden ustedes, estamos estudiando la veracidad de la Biblia, la manifestación de la verdad. La Biblia es, preste atención y subraya si tienen su papel en su hojita eso, es inextinguible. Es inextinguible. Más allá que han querido, hermanos queridos, increíble, ustedes conocen la historia capaz que mejor que yo, cómo han perseguido a las Sagradas Escrituras, cómo han tratado de mutilarla, de prenderle fuego, de prohibir. Incluso en estos tiempos hay cualquier cantidad de Biblias y muchas de ellas están totalmente tergiversadas, están macheteadas, están mutiladas, le han quitado a Cristo, le han puesto, la verdad que han hecho hasta lo imposible por tratar de hacer desaparecer la palabra escrita de Dios. Pero hermano querido, la Biblia es inextinguible. No te hagas problema, mi hermana querida. Muchas gracias por estar acompañando ahí, gracias por estar prestando atención. Así que te agradecemos mucho, mi hermana María Contreras, tu apoyo, ¿sí? Entonces, continúa la hojita diciendo, ¿no? Al igual, presta atención el ejemplo que pone acá el autor de este libro. Al igual que un telescopio se adentra en el universo desde las infinitas alturas y profundidades de los cielos hasta la tremenda hondura del infierno y capta la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Esa es tu palabra, es como un telescopio que se adentra profundamente en ese universo de lo que es la palabra quitación, ¿no? Después también lo compara, mira, con un telescopio y ahora lo compara como un microscopio. Permíteme un segundo que acá voy a hacer algo que me está estorbando. A ver, listo. Ahí está.
Al igual que como un microscopio revela los más diminutos detalles del plan y el propósito de Dios y la perfectísima obra de la creación. Todo eso, hermanos queridos, es lo que la palabra de Dios representa para nosotros como hijos de Dios. Eso por lo menos debería de ser para todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con la hermana Beatriz? ¿Se cayó? A ver si la encontramos por acá. La hermana Beatriz no puede subir, la hermana Beatriz no la encontramos, no sé qué se ha hecho. Bueno, si aparece por ahí, que alguien le invite, ¿sí? Al igual que ahora mira, ¿no? La comparó con un telescopio, también la comparó con un microscopio, ¿sí? Que revela los diminutos detalles del plan y el propósito de Dios y la perfectísima obra de la creación, y ahora lo compara con un estereoscopio. Sitúa a todos los seres y objetos, tanto si están en los cielos como en la tierra, en correcta relación los unos con los otros. Aunque muchos de los libros de la Biblia fueron escritos en los comienzos del conocimiento humano, en una época en que sus autores ignoraban por completo los modernos descubrimientos, y eso es tremendo, ¿no? Porque a veces vemos nosotros justamente todo en la Biblia, como hay cosas que a pesar que ellos ignoraban de la modernidad que hay, pero lo detallan incluso a veces con mucha precisión lo que hoy en día, por ejemplo, estamos teniendo o están pasando, ¿no? Continúa el escrito diciendo, lo que ellos escribieron, sin embargo, no ha sido nunca contradicho por posteriores descubrimientos. Y los antiguos, presta atención a esto, mira, y los antiguos escritos de la Escritura se hallan sorprendentemente adaptados a modernas situaciones. Decime, hermano querido, hermana querida, decime si cuando a veces pasa que estamos leyendo la Biblia, ¿no parece que estamos leyendo una información actual? ¿No parece como que estamos leyendo algo moderno, algo contemporáneo? Bueno, mi hermana querida, ahí está mi hermana Beatriz. ¿Te das cuenta? Por eso la Biblia justamente dice que a pesar que estos antiguos escritos de la Escritura se hayan sorprendentemente adaptado a modernas situaciones. ¿Y eso cómo puede pasar? Bueno, solamente puede pasar porque hay un Dios que, a pesar que aquellos primeros escritores que no conocían la modernidad que hoy tenemos, fueron guiados justamente por una mente que conocía, por supuesto, el futuro y la modernidad con la que las cosas iban a suceder. Ellos solamente, muchos de los escritores, muchos de los profetas, solamente escribían y no entendían nada. Algunos de ellos ni sabían lo que estaban escribiendo, pero ellos escribían y trataban de imaginarse con las cosas que conocían, para tratar de describir el futuro, la grandeza de Dios. Y hoy nosotros nos quedamos sorprendidos por decir, wow, esto fue escrito hace más de 1500 años atrás. Y mirá la exactitud como está nombrando algunas cosas. Si se acuerdan algún ejemplo de la Biblia, pues yo no me acuerdo en todo momento. Sí, mi hermana, te escucho. Hermana Beatriz, ¿querés decir algo? Ok. Bien. No seré mi micrófono cuando entré, perdóneme. Está bien, hermanita. Bien, continuamos escrito con este escrito, dice así, ¿no? No existe otro libro en todo el mundo que haya intentado siquiera presentar la verdad de un modo comprensible como la Biblia. Mi hermana Beatriz, ¿usted puede buscarme Deuteronomio 29, por favor? Quiero que leamos un poquitito ahí qué es lo que nos dice Deuteronomio 29. Yo lo conozco porque este era tremendo, realmente me encantaba este texto bíblico, ¿sí? ¿Me encontraste, hermana? Deuteronomio 29. Ajá, sí, así mi hermana querida. Cuando lo tengas ahí, lee nomás, mi hermana. Sí.
hermanos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre todos los mandamientos de esta ley. Amén, 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 qué tremendo. Escuchar lo que dice ahí, ¿no? Y esto, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero decirte algo. Cuando a veces no comprendemos algunas cosas que están en la Biblia, que parece que están como ocultas, y a veces el corazón del hombre, ¿no? En general, intenta tratar de revelar esa información, esa revelación que todavía está oculta para el ser humano, porque quizás no sea el tiempo, porque acuérdate que estamos viendo nosotros que la revelación es progresiva. Nosotros, hoy, nosotros tenemos mucho más conocimiento, por ejemplo, que lo que está en el Antiguo Testamento, incluso que la iglesia primitiva. Tenemos mucho más conocimiento. ¿Por qué? Porque usted tiene toda la tecnología para aprender Biblia, tiene todas las Biblias en todos los idiomas, tiene maestros por todas partes que están enseñando y bien correctamente. O sea, mira, yo te digo una cosa, ¿no? Esto es algo personal, es algo personal que creo yo. Nosotros, esta generación, vamos a hablar, 100 años para acá, es muy, muy responsable delante de Dios con respecto al conocimiento de la Escritura. Como hemos visto nosotros, Él nos manda a nosotros que teníamos que estar creciendo en la gracia y el conocimiento de la verdad. Y muchos de nosotros no han crecido o no quieren crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad. A veces me dicen a mí, lo que pasa es que yo no entiendo la Biblia. No, mentira, si entendemos la Biblia. Lo que pasa es que no nos queremos esforzar y esto es lo peor, a esto quería llegar, a veces nosotros estamos con un prejuicio que nos han mal formado quizás en los primeros tiempos, y entonces ahora nosotros cuando vamos a la Biblia ya vamos con ese prejuicio, vamos con un concepto preconcebido y vemos con esos mismos lentes, pero no nos atrevemos a sacarnos esos lentes de prejuicios, ¿no? Y comenzar a leer la Biblia de manera natural. Porque si Deuteronomio, permítame un momentito, ¿no? Porque si Deuteronomio, por ejemplo, acá, 29 dice, a ver, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Si la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, ¿por qué muchas veces el ser humano pretende ir más allá de lo que la Biblia enseña? Por ejemplo, ayer estaba viendo en un video, en un programa, no me acuerdo quién era el hermano que estaba conduciendo, mostraba, por ejemplo, a Alducin. Yo lo digo con nombre y apellido porque la verdad que se convirtió, sí, en un falso profeta por profetizar algo que no tenía que hacer. ¿Por qué lo hizo? Se tendría que haber quedado con las enseñanzas que muchos, incluso yo me incluyo también ahí, muchos hemos sido edificados con este hermano. Lo voy a seguir llamando hermano, lo voy a llamar hermano todavía, pero ahora está profetizando mal y ha caído en esa línea de decir, este es un falso profeta. Y eso es una tristeza, ¿Por qué lo hizo él? Porque comenzó a meterse en las cosas secretas de Dios. Hermano querido, ¿acaso no se acuerdan ustedes, por ejemplo, que Dios dijo que ni los ángeles ni nadie conoce el día del Señor? No me acuerdo, se me fue el pasaje bíblico. Ustedes se van a acordar. ¿No lo dijo? Y entonces, ¿en qué corazón cabe, por ejemplo, de esta persona de comenzar a querer investigar cuál es el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Esas cosas son secretas. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y si dice la Biblia que pertenece a Él, ¿para qué seguir inquiriendo en algo que Dios dice, esto no lo vas a conocer vos? No. Pero ¿qué dice también este texto bíblico? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces, hermano querido, tenemos, la verdad que no conté,
cuántos versículos hay en la Biblia, pero sí vemos nosotros una gran cantidad, 66 libros, que es un solo libro, más de 40 escritores en la Biblia de diferentes etapas de la historia humana, con diferentes contextos social, ¿no? Pero hay un solo hilo conductor, un solo hilo conductor. Y si Dios te dice, mira, te doy todo esto para que vos estudies, todas estas doctrinas, todo esto está revelado para vos, pero hay cosas que no están reveladas para vos. Pero el corazón del hombre que no se conforma con las cosas ya reveladas, va a buscar más y más y más. Déjame dar la bienvenida al hermano Cafecito. Mira, yo me olvido el nombre de mi hermano. ¿Cómo está, mi hermano querido? Bendiciones. Está muy buenas noches. Muy buenas noches a todos también. Y sí, como usted dice, nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre, ni el Hijo lo sabía. Pero sí hay algo que es importante señalar, y lo que también está comentando usted. Ajá. No es tanto porque la gente se afana, como que la gente quiere investigar cosas que ni al caso, ¿no? Así es. O sea, de que no es lo medular en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la esperanza de reencontrarnos nuevamente con Dios, sino que como que perdemos mucho el tiempo en vez de predicar, ir por la gente que no conoce de Jesús, por no testificar con nuestro comportamiento, con un testimonio correcto. A veces nosotros podemos hablar mucho de Dios, y sin embargo, como dicen, con la boca lo confiesas y con tus hechos lo niegas. Entonces creo que eso es lo medular, estar caminando con Él, ser de ejemplo y testimonio para otras personas, y eso, predicar, pero predicar de una manera bien, con amor, con cariño, como lo hace usted, ¿eh? Y también cuando usted tiene que predicar algo que a lo mejor a mucha gente no le parece, o como dicen, pues así como hay un cielo, también la Biblia habla de un infierno, y hay que predicarlo también, y hay que hablarlo. Entonces eso es lo correcto. Lo otro, cuando viene, nadie lo sabe. Lo que sí nos deja ver Dios, porque nos dice va a haber estas señales, va a acontecer esto, sí nos deja ver si estamos cerca o no. Eso es otra cosa. Amén, hermano querido. Qué bueno, gracias por estar acá. Bien, terminemos entonces esta partecita, hermanos queridos. Gracias por estar acá pasando, hermanos queridos. Quédate un poquito más con nosotros. Ya estamos terminando también este estudio, ¿sí? Bien, entonces ahora vemos nosotros que hay verdades que pertenecen exclusivamente al consejo privado de Dios. En ese aspecto nosotros tenemos que comprender. Hay cosas como, por ejemplo, una de esas es la doctrina de la Trinidad. Claro, nosotros podemos comprender la doctrina de la Trinidad, mas no podemos experimentar la esencia misma de la Trinidad. Podemos comprender de manera doctrinal nada más, pero no la podemos comprender en su esencia, porque eso es algo, un secreto que tiene Dios guardado, y yo ahí no me quiero meter. Como dice el hermano, si nos metemos ahí estamos complicada la vida. Entonces hay verdades, hermano, creo que pertenecen exclusivamente al consejo privado de Dios. No podemos estar yendo más allá de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque entonces, hermano querido, nosotros vamos a querer inquirir en un conocimiento exhaustivo y que no nos corresponde a todos nosotros. Así es, mi hermana querida María Contreras. Bien, sigamos leyendo un poquito más entonces a ver qué dice este escrito, ¿no? A ver que borre esto, ahí está. Desde la eternidad del pasado a la eternidad del futuro, revelando hechos que solo Dios puede conocer. No existe otro libro en todo el mundo que haya intentado siquiera presentar la verdad de un modo comprensible como lo hace las Escrituras. Y hermano querido, bueno, empezamos un poquito más porque hemos empezado un poquito tarde. Vamos a arrancar el punto 3. Seguimos nosotros con lo que son las evidencias eternas, ¿no? Ya hemos visto nosotros como evidencia eterna lo que era la continuidad de la Biblia. Ahí hemos visto ya varios puntos. Luego tenemos lo que es la extensión de la revelación bíblica, que es lo que estábamos viendo ahora.
Y ahora vamos a ver la influencia y publicación de la Biblia. Esto también puede servir como una evidencia externa para justamente defender, demostrar esa veracidad de las Escrituras, ¿no? Presta atención a lo que dice este escrito. Ningún otro libro ha sido jamás publicado en tantas lenguas e idiomas, por y para tan diferentes pueblos y culturas, como la propia Biblia. Sus páginas están entre las primeras que fueron impresas cuando se inventaron las prensas de la moderna imprenta. Millones de copias de la Escritura han sido publicadas en todas las principales lenguas del mundo, y no hay una sola lengua escrita que no tenga al menos una porción impresa de la Biblia. Presta atención a esto, ¿no? Aunque los escépticos, como el francés Voltaire, infiel y herético, han predicho con frecuencia que la Biblia quedaría relegada al olvido en el pasado de una generación, e incluso autores del siglo XX han pronosticado que la Biblia pronto sería un libro olvidado. Lo cierto es que la Biblia continúa publicándose en número creciente y en mayor número de lengua que antes. Otras religiones han sobrepasado a la cristiandad en número de seguidores, pero no han sido capaces de ofrecer ninguna revelación comprobable de las Escrituras. Presta atención a esta parte, porque sí es verdad, hay muchas, incluso ustedes conocen las sectas de los mormones, que ellos han sacado el otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en teoría dice que ha sido revelado justamente para estos tiempos. No me acuerdo bien la historia, pero algo así como por un ángel Moroni o algo así, fue entregado las placas de oro, ¿no? Pero ese, por supuesto, es otro evangelio. Es lo que el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 6, dice bien clarito que es otro, cualquiera que trajera otro evangelio diferente al que tenemos, que sea anatema. Anatema es una persona maldita sin retroceso. Y ese evangelio, por supuesto, los mormones, es un evangelio totalmente diferente, es algo inventado, es una locura realmente, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, como aquellos libros o manuscritos escritos de la Elena G. de White, también otra persona más que dice haber recibido inspiración del mismo Jesucristo y de un ángel que lo visitaba todos los días, ¿no? Pero ninguna de eso puede ser comprobado como lo estamos estudiando acá, con estas evidencias externas, ¿no? La continuidad de la Biblia, eso es fatal, hermano querido. El tipo, el antitipo, las profecías cumplidas, la veracidad. Ahora, la Biblia que nunca ha podido ser destruida, es inextinguible la Biblia. Eso también es una gran prueba y evidencia de que realmente es un libro sagrado. También hemos visto ya la cantidad de escépticos herejes que le hacían la guerra, hermano querido, a la Biblia. Y entraban a pelear a esos arqueólogos que iban a buscar a ver si es verdad lo que dice el Lucas. Exactamente, hermano querido, las cuevas de Qumran es una evidencia tremenda que tenemos nosotros. Prácticamente ahí está el manuscrito de Isaías en la cueva de Qumran, prácticamente completo, y está tal cual. Ni una coma. Por supuesto que hay algunos hebraísmos, algún modismo diferente, pero que no varían a la doctrina. A eso quiero decir. Los escépticos decían y dicen todavía, porque la Biblia es muy atacada. Vos acá, y hermano Café, él seguro que se acuerda, porque hay mucho acá en TikTok, que le dan con un caño a la Biblia. No, que la Biblia fue escrita por hombres, que cómo podés creer en un libro así, y se hacen llamar cristianos. Eso es lo loco, se hacen llamar cristianos. La Biblia es simplemente un libro de historia, no lo podemos entender si no leemos y no vemos aquellas otras cosas. Es increíble cómo personas que dicen ser cristianos... Sí, mi hermana, adelante. Hermano Paco dice levanta porque supongo quiere hablar. Ah, ok, no me di cuenta. Adelante, hermano. Adelante. Pues es que quería decir algo súper importante. Dale. De hecho, hay un estudio, como usted bien lo dijo,
En las cuevas de Qumran, porque ya ve que son como varias cuevas, hasta las tienen determinadas por el número de cuevas donde encontraron todos esos documentos, y efectivamente sale todo lo que es el libro de Isaías. Ajá. Y resulta que cuando hacen un estudio y lo datan con carbono 14 y todos los estudios por habidos y por haber, resulta que se hace una datación de 2200 años, o sea, 1200 años, perdón, sí, 1200 años antes de Cristo. Entonces, o sea, no estoy seguro lo que le estoy diciendo en estos momentos, pero sí está hablando de que el documento más antiguo de Isaías, de los que tenían en las sinagogas con los hebreos, databa del siglo 9 o 10 de esta era. Pues ese data de 1200 atrás de Cristo. Perdón, no atrás de Cristo. Del 1200 de 1200 años del último documento que tenían los hebreos, si estamos hablando del siglo 9 o siglo 10, ¿sí? O sea, del primer milenio. Quiere decir que ese libro, si está datado, el que se encontró, tiene una antigüedad de, pues, mucho más de lo que ellos ya tenían y consideraban. Bueno, el punto no es ese. El punto más importante es de que cuando hacen la traducción, el estudio, lo van, porque todo esto fue con un método incluso para no tocar el documento porque se desharía. Entonces hay una prueba en donde sacan como si fueran copias pero en reactivo. Posteriormente las suben a la computadora, las empiezan a analizar, empiezan a darle la forma al texto, porque pues hasta las hojas están pegadas, por decirlo así. O sea, hay varios pedacitos que están pegados, entonces como si fuera un donde usted puede ver de un lado de la hoja y de otro lado, por decirlo así. No sé si me explico. Sí, mi hermano, se entiende perfectamente bien. Bueno, al final de cuentas, con estas pruebas que hacen y empiezan a darse cuenta de todo lo que está escrito, hacen un estudio. ¿Cuánto cree que es la variación? Como usted bien lo dijo, porque estamos hablando de hebreo antiguo. Claro. Y no del hebreo moderno. Bueno, la variación que se encontró son 15 variaciones, entre que puede ser forma de escritura, o sea, forma de que la palabra se escribía diferente, alguna coma, alguna acentuación. Prácticamente son 15 de todo un libro, del libro de Isaías. Entonces, eso es un estudio que hicieron estudiosos o científicos de Alemania con personas de Inglaterra, y hacen todo ese estudio muy adecuado, y que obviamente todo esto está validado por una universidad judía. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Discúlpenme que sí me cuatrapié en cuanto a las fechas, pero otro día les doy bien el dato, porque no quiero... No, pero excelente. Excelente, pero entonces ahora me surge una duda. Si el libro de Isaías ya estaba escrito cuando encontraron esos escritos y coinciden con el que tenemos, entonces algún copista copió y fue la copia la que encontraron y ahora encontraron el original. ¿Estoy en lo cierto? Claro. Mirá, eran tan minuciosos para hacer la copia, ¿no? Que una palabrita que se equivocaban directamente deshacían todo el manuscrito y volvían a empezar de cero. Los copistas de aquellos tiempos, después también estaban los manuenses, todo ello, tenían que tener prácticamente una solemnidad tremenda, incluso para escribir el nombre del innombrable, como lo llaman ellos, que es Jehová. Nosotros lo conocemos por Jehová. Ellos se levantaban, anotaban y volvían a sentarse. Era una reverencia total. O sea, realmente, mira, tengo acá un estudio de cómo llegó la palabra de Dios hasta estos tiempos. Yo me desarmo de ver realmente cómo Dios ha conservado su palabra. Por eso es que algo que no podemos decir nosotros, no, la palabra de Dios escrita, no. Déjame dar la bienvenida. ¿Quién es el caballera? ¿Cómo estás? Cruzado, creo que dice. No alcanzo a ver bien. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cruzader, sí. Cruz, es igual. Cruz, bueno, te vamos a decir Cruz. Bien. Pasaba por aquí, he visto que estaba café y me he parado
Amén. Ya. Ah, ok, No bien. sé por qué. Bueno, se me ha subido, así que no pasa nada. Ah, Está bueno. interesante. Si querés te puedes bajar, no hay ningún problema, dale, no hay ningún problema. ¿Sos cristiano? No pasa nada. Sí, el tema es interesante. Estabais hablando sobre los pergaminos de Qumran, ¿no? Sobre lo Sí, que toda es... la obra de Hatamadi. Ah, Se contó lo de Hatamadi, se puede decir que hay un antes y un después, ¿no? Como decía Café, hay alemanes. Los alemanes han sido siempre muy punteros en todo el tema de lo que es la ciencia y el estudio. Y en este tema, en las traducciones, hay un español implicado, un español que es un hombre que se considera cristiano católico, él es católico, ¿vale? Y él se basa en los evangelios. De hecho, es increíble cuando hablo del maestro Antonio Piñero. El nombre es Antonio Piñero. ajá, Él en realidad es un filólogo. ajá. O sea, él es un estudioso de las lenguas. Por eso él forma parte del grupo, porque traducir es algo insólito. Pero es increíble porque ese hombre, los evangelios, que es en lo que él se basa, en el estudio y la interpretación de los evangelios, se lo saben todos. Sí. Todos. Qué Punto bueno. por punto y coma por coma. Yo he visto a ese señor en un programa de televisión, en 5 minutos, golpear la mesa con la mano y decir no. Porque si tú dices esto y tal, Ufa. y pasas del griego antiguo, porque si vas al hebreo o al griego antiguo al hebreo, lo pasas al arameo, ¿vale? O lo pasas, por ejemplo, al latín, ¿vale? O alguna lengua de las que estamos empleando de hoy, el contexto de la frase ha variado por completo. Y yo verle callarle la boca a un sacerdote. Sí. Yo creo que lo he visto. Puede ser que esté en YouTube, en todas partes, ya un hombre mayor, ¿no? Creo que sé quién es. Hombre, tiene una edad, tiene una edad, pero Yo creo que lo he visto. Yo le escuché hablar al hombre tremendo, es católico de verdad, pero tiene una sabiduría tremenda realmente. ¿De dónde sos vos, hermano? Parece que sos español, ¿puede ser? Yo, sí. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias por esa información muy buena, muy precisa. Te comento un poquito así, pues ya estamos terminando. Estamos nosotros estudiando un poquito lo que es la teología sistemática, ¿viste? Y estamos nosotros justamente viendo los diferentes puntos de lo que es las evidencias externas, ¿no? En cuanto a lo que es la Biblia, cómo realmente ha llegado con la continuidad de la Biblia. También hemos visto la extensión de la revelación bíblica. Estamos viendo la influencia y la publicación de la Biblia. Y acá justamente estábamos haciendo hincapié de cómo hubo muchas personas que han intentado destruir, tergiversar la Biblia, mutilarla, agregarla, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la Biblia hasta el día de hoy sigue cumpliendo el mismo propósito, que es la de presentar a Dios y, por supuesto, su plan salvífico para la humanidad. Eso es lo que estamos analizando en este tiempito, ¿dale? Te invito a que te quede un poquito más. Espero que, bueno, que siempre estés subiendo acá. Hoy es lunes, bueno, estamos hoy y estamos el miércoles de vuelta. Les invito a todos ustedes para que, bueno, vengan acá a participar, porque son temas bastante lindos, bastante importantes, y es bueno siempre escuchar también la opinión de otros hermanos que tienen otros conocimientos que a nosotros, por supuesto, nos va a edificar, ¿no? No estamos nunca acá contendiendo, porque no es la idea esa, estamos tratando de aprender, mi hermano querido, ¿sí? Terminemos un poquito más. Hermana Beatriz, por favor, búscame Efesios 6:17 y ya me lo vas a leer, ¿dale? Bien, entonces decíamos nosotros, otras religiones han sobrepasado la cristiandad en número de seguidores, pero han sido capaces de ofrecer
no han sido capaces de ofrecer ninguna revelación escrita comparable a la Escritura. En nuestra época moderna, la influencia de la Biblia continúa su ritmo de difusión incesante. Y acá usted, hermano querido, porque yo sé también que hay muchos, por ejemplo, que tratan de hacer como un mito, ¿no? Un mito a la Biblia, ¿no? Dicen que es o algo mitológico, que es pura fábula, o que simplemente es un libro escrito por hombre, ¿no? Pero en realidad, con lo que estamos viendo acá nosotros, estas evidencias, vemos que no es así. Presta atención a esto, hermano querido. Para los no salvos, es la espada del Espíritu. ¿Qué dice, hermana querida, Efesios 6, 17? Hermana Beatriz, tu micrófono. Hermana Beatriz, tu micrófono, abrilo. Estaba leyendo con el micrófono apagado. Dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Amén. Esa es la palabra de Dios para los que no son salvos, ¿sí? Y para los salvos es un poder efectivo, presta atención, para santificarte, hermano. Si vos no tenés Biblia, recordemos lo que ya hemos estudiado nosotros anteriormente, si no tenés Biblia, ¿cómo pretendes santificarte? Hoy en día, por ejemplo, buscan mucho lo que es el conocimiento a través de la historia, a través de diferentes artículos, ¿no?, que se encuentran hoy en las redes sociales. Está lleno de ese tipo de artículos, y más todavía con el famoso IA, que, ojo, la IA puede ser una herramienta, pero también puede jugarte en contra, ¿eh? Yo mismo, cuando entré a veces ahí a buscar una información, después termino estudiando otro tipo de doctrina y digo, pero qué raro que está esto, porque hay una mezcla tremenda ahí en la IA. Pero bueno, si uno la sabe manejar, eso es una herramienta, pero si no, hay que tener mucho cuidado, porque a veces tiene otro tipo de interpretaciones que no son bíblicas, ¿no? Una mezcla tremenda también todo eso, ¿sí? Bien, entonces, hermano querido, para terminar decimos que la Biblia continúa siendo la única base divina para la ley y la moralidad. El creyente que ama al Señor no puede decir que la palabra de Dios no es la palabra absoluta, última e infalible. Pero, hermano César, ¿hay inerrancias en la Biblia? Claro que hay. ¿Hay textos espurios? Claro que sí, hay textos espurios, claro que sí, nadie te va a discutir. ¿Y eso quiere decir, o eso hace a la Biblia menos veraz? ¿Eso hace pensar quizás a un corazón que no esté convertido, decir que la Biblia tiene errores? Y bueno, nosotros decimos que sí, tiene errores. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer y responderla teológicamente es: ¿por qué Dios ha permitido, o mejor dicho, por qué el Espíritu Santo ha permitido esos errores en la Biblia que hoy tenemos? Son divergencias. Hay incluso muchos textos bíblicos que han sido añadidos, otros quitados. Pero la Biblia, hermano querido, sigue cumpliendo el objetivo fundamental, que es la de mostrar a un Dios santo, 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 y presentar a su Hijo amado, que entregó la cruz para morir por toda la humanidad, y que ese sacrificio perfecto, único, es el que a vos y a mí nos han dado vida eterna. Y por eso es que predicamos nosotros este evangelio y defendemos la inerrancia de la palabra escrita de Dios. Otro día vamos a hablar de el por qué Dios permitió, el Espíritu Santo permitió esas divergencias, esos errores, que para el Hijo de Dios verdadero no le afecta su fe, pero sí lamentablemente afecta la fe a aquellos que están buscando, como decimos acá en Argentina, el pelo al huevo. Le están buscando la quinta pata al gato, y entonces a ellos sí le afecta la fe. Pero nosotros que amamos su palabra, no. Hermano querido, últimas palabras para despedirnos. Quiero empezar desde arriba para abajo. Vamos sabiendo, hermana Yudimar, algunas palabras para despedirnos, y vamos a terminar después con nuestro amigo español Cruz. Gracias por estar pasando por acá, gracias a todos los que han estado comentando y apoyando. Mi hermana Yudimar, últimas palabras.